Mercedes Araujo nació en Mendoza en 1972, es abogada y poeta, formó parte de una antología de poetas de la Fundación El Libro en 2000. Publicó la novela La hija de la cabra, primer premio del Fondo Nacional de las Artes. Obtuvo el segundo premio en el certamen de poesía joven, Dirección Provincial de Cultura de Mendoza, con la obra Bocetos Barrocos. En 2003 publicó su libro Ásperos Esmeros. Su último libro es Botánica Sentimental, su última novela. Y vamos a leer un fragmentito antes de la charla. Dice: la luna está colgada sobre el volcán, olvidada por la noche. A lo lejos, 5 o 6 caballos se disparan al galope cuando el vaquiano y su perro de pelo corto los corren detrás. Un camión color guinda se acerca veloz, ruge, acelera y frena. Finalmente la pasa cerca. Antonia maneja concentrada, no tiene apuro. Tras la curva, el inmenso corazón turquesa. Debajo del dique han quedado los restos fósiles, vegetales y marinos que trajeron a Darwin desde Chile. Dicen que lo picó una vinchuca, que nada llamó la atención y que la gente del lugar le pareció insoportable. De repente, el chirrido de un fierro sobre el asfalto. Se acerca a la banquina, apaga el motor, se arrodilla. El caño de escape cuelga. Abre el capó, señal de que está en problemas. Nadie a la vista a quien pedir ayuda. Saca de la guantera el teléfono. No tiene conexión. Botánica Sentimental, el comienzo de Mercedes Araujo. Bienvenida, ¿cómo estamos? Gracias, Maxi. Un placer. Muy bien, Un muchas placer gracias. recibirte. Bueno, en este fragmentito que compartimos con el público para que un poco le vaya tomando el pulso a la obra, se empieza a plantear esta mujer que regresa a la casa familiar a cerrar una historia, o aparentemente a cerrar una historia después de algunas ausencias ante la muerte de 2 familiares. Y quería partir de este punto porque me parecía interesante lo que se plantea sobre la dificultad de los cierres, ¿no? Después la novela transita 200 años, ¿no? Con diferentes episodios de la memoria y la ficción. ¿Cómo nace esta historia, Mercedes? Es una historia que centralmente tiene un territorio, ¿no? Cuenta un paisaje y un territorio. Pedriel Mendoza, ¿no? Pedriel Mendoza. Y yo, en el inicio de la escritura de esta novela, lo que quería contar son los terremotos. Exacto. La experiencia de terremotos. Como fenómeno físico y metafórico. Y metafórico, ¿no? Utilizar la metáfora del terremoto para dar cuenta de lo mítico, de vivir en un lugar, en un territorio que cada tanto se sacude y hace tambalear todo lo que se le ha construido encima, digamos, una potencia de la fuerza de la tierra que no responde a los parámetros antropocéntricos de dominación de la tierra. Claro. Y por un lado, ¿no? Y por otro lado, la experiencia volcánica de las relaciones familiares. Total. Sí. Total. Y esa casa, ¿no? Esa casa que uno la piensa, y cuando piensa en una casa y en una familia, piensa inevitablemente en la caída de la casa Usher, por la simbología casi pretérita en nuestra literatura universal, ¿no? De lo que significa la casa y la familia. Y también cómo la novela dialoga entre las presencias y las ausencias, las evocaciones, ¿no? Y las herencias también simbólicas que tiene esta mujer, ¿no? Con las que tiene que convivir. Claro, sí, sí. Ahí están las herencias simbólicas, está la casa física donde han ocurrido esos 200 años de historia, personajes que son contados a partir de ciertos hallazgos que ella va haciendo en esta casa que vuelve a habitar y de alguna manera a levantar, a poner en pie. Es una casa que ha quedado abandonada cuando los últimos integrantes de esa familia se han ido. Ella encuentra allí un refugio. En ese refugio empieza a encontrar hallazgos, ¿no? Como se convierte un poco en una arqueóloga de su propia familia. Sí, eso iba a decirte, ¿no? Que la palabra quizás sea como la arqueología de la propia memoria. Y es interesante, ¿no? Porque el tema que vos tocás, muchas veces hay personas que no pueden acceder a la memoria familiar por diferentes razones, inmigraciones, muertes, a veces la pérdida de los lugares donde se puede ir a buscar, a rascar, pienso en términos arqueológicos. Y en este caso también lo que a ella le sucede también es
todo un viaje de lo inesperado, ¿no? De lo inesperado que también le explica su propia vida, ¿no? Claro, es un viaje, exacto, buenísimo eso, ¿no? Es un viaje hacia lo inesperado porque termina reconociendo algunos personajes de los cuales ella desciende, por decirlo de alguna manera, que también en esas tramas familiares las memorias se van volviendo caprichosas, ¿no? Aquello que se recuerda, que se cuenta y se relata, y aquello que queda en el olvido. Total. Entonces ella hace su propia reconstrucción de esas historias. Finalmente la novela trabaja en los tiempos un poco de forma circular. Dialogado. Los tiempos ocurren simultáneamente, entonces está la contemporaneidad y Antonia que llega. Al mismo tiempo hay vidas que ocurren en los años 50, otras que ocurren en los años 1861. Entonces esos tiempos se van contando en formas paralelas. Y eso es muy apasionante porque también habla de la resignificación, casi en un tiempo donde abundan las series que juegan con esto, parece la novela perfecta para ser adaptada en cuanto a esa cosa casi dialogal, ¿no? Que se da entre el pasado y el futuro y el presente. Y quería preguntarte algo respecto también de algo que se nota mucho en la novela, que es que hay un personaje que es la Tierra, que es Mendoza, ¿no? Que es la Tierra como un lugar que también habla, ¿no es cierto? ¿Esto está planteado así en la escritura también? Sí, está planteado así. Casi podríamos pensar que es el personaje principal. Claro, el protagonista. Porque es el que hace posible todas esas vidas y esas formas de vida, ciertas aventuras que ocurren en relación a la Tierra, aventuras y grandes caídas, ¿no? Claro, sí. y grandes desventuras, pero todas están en relación a la Tierra. Incluso aquellas que no tienen relación con la Tierra y tienen que relación con el aire, porque hay una aviadora, ¿no? Sí, y hay una cuestión también con, una mujer aviadora, con los cielos, es en esa relación con la Tierra y el paisaje. Entonces, a mí siempre me interesa encontrar ese personaje que es el territorio, el paisaje, y de alguna manera habla. Y en este libro, claro, habla además a través de ese gran y destructor rugido que es el terremoto. La tierra se abre y brama, ¿no? Entonces, a partir de esa también es la voz de esa tierra. Sí, una tierra que en tiempos como el actual, ¿no? Donde estamos hablando de la protección de la madre tierra, la preservación del planeta, es interesante porque es una novela en la cual, a diferencia de muchas otras literaturas, la naturaleza es una protagonista, ¿no? Y habla. Y a la vez, obviamente, los que te conocemos como poeta lo sabemos, la novela tiene una presencia poética de imágenes, incluso de la escritura, de la forma en que está escrita. Y quería preguntarte algo que es una pregunta básica, pero sirve para escuchar algo interesante siempre, que es, ¿para qué le sirve a la novelista, a la poeta que hay en vos? Yo creo que me sirve muchísimo el aprendizaje que pude hacer de la escritura poética, porque, bueno, vos también lo sabes, porque sos un poeta. Es, por un lado, una escritura bastante más atemporal y detenida en la construcción del texto palabra por palabra. Total. Ahí en esa palabra, y cada una de las palabras tiene su sonido, tiene su tacto, digamos, son palabras que están construidas desde el impacto también físico, ¿no? No es lo mismo poner una palabra que suena de una determinada manera que otra, es encontrar la superficie de esa palabra, la tensión, la sonoridad. Entonces, bueno, nos permite construir una narrativa que quizás se puede caracterizar por una narrativa más demorada,
que no corre detrás de la historia. Ni del efecto. Ni del efecto, sino que se va deteniendo en cada una de las palabras que se eligen. Sí. Sí. Vuelvo a algo que hablábamos anteriormente, que me parece también importante, que es que esta novela se basa en los relatos familiares, o sea, en los relatos que construimos y en las historias que silenciamos. Y esto le cabe a cualquier persona con sus familias, todos podemos ponernos a pensar en lo propio a partir de esto. Me gustaría una reflexión sobre cómo eso fue una de las matrices, diría yo, de la novela, para hablar de un tema tan transversal a lo humano, que es lo que nos callan y lo que nos cuentan. Bueno, es uno de los temas que más me interesó al momento de escribir, ¿no? De hecho, la casa, vamos a contarlo, la casa se llama La Silenciada. Total. Es una casa en donde hubo cientos de historias que fueron silenciadas. Entonces, contar lo que... Yo parto de la base de que la diferencia entre la vida y el relato no es tanta, ¿no? Se construye la vida, nos construimos un relato de vida. ¿Sabes? Sí, existe la vida orgánica, pero después de la vida orgánica lo que hacemos es contarnos la vida. Total. En esa selección que se hace de aquello que se cuenta y aquello que se omite, hay decisiones que son políticas en algunos casos, afectivas, del orden de la moral. Entonces, en esa selección que se hace depende también la forma en que, o sea, esa selección nos permite contar nuestras vidas de maneras más profundas, me parece, y diversas, sobre todo, ¿no? Acá están contadas las vidas de las mujeres. Total. Con mayor atención, por supuesto. Y hay algo, digo, ahí también desde el título, ¿no? de la novela, yo diría también de todo el recorrido que a ella le genera, ¿no? Y el tema, en definitiva, es el tránsito que ella tiene que hacer para cerrar una historia, ¿no? O sea, sí. Es como que ese es el tema en el fondo que plantea la novela, que hay historias que no podemos cerrar sin transitar por ciertas verdades, ¿no? Exacto, exacto. Verdades ocultas. Verdades ocultas. Verdades ocultas. Ella tiene que cerrar, tiene que hacer varios duelos. Ella tiene que hacer el duelo por la muerte del padre, el duelo por la muerte de su abuela amada, tiene que descubrir de dónde viene, tiene que entender quién fue cuando era una niña, ella y sus hermanos. Total. En un momento, bueno, hablando de lo silenciado, ¿no? Esos años de esas infancias ocurren en los años 70. Bueno, somos una generación de escritoras y escritores que tenemos más o menos esa edad y venimos de esas infancias en donde la marca era el silencio en muchos casos. Claro. Entonces, bueno, abrir las cajas de fotos, abrir las cartas, abrir los relatos. Sí. El gran desafío, el gran desafío. Bueno, Botánica Sentimental, no lo dejen pasar, no la dejen pasar la novela de Mercedes Araujo por todo esto que decimos y por todo lo que la novela dice en sí misma. Esto es una primera aproximación breve en tiempos televisivos. Gracias, Mercedes. Muchas gracias, Maxi. Un placer.